Desde siempre nos aconsejaron escuchar al corazón y exteriorizar los sentimientos. Sin embargo, esa enseñanza puede tornarnos previsibles y susceptibles de manipulación. Nicolás Maquiavelo desveló esta ilusión: nuestras emociones más sinceras se convierten en un lazo que restringe nuestra autonomía, pero él supo transformar esa fragilidad en una defensa imbatible. Bienvenidos a Maquiavelo. Acá vas a descubrir cómo funciona el poder real, desde la psicología de la influencia hasta las estrategias que han movido imperios y manipulado masas. Todo lo que nadie te enseña. Sobre liderazgo, ambición, control emocional y guerra mental, está acá. Prepárate para ver el mundo como realmente es, un juego de inteligencia y no de buenas intenciones. Los afectos funcionan como señales que revelan nuestra posición en el juego de las relaciones. Si no se someten a disciplina, se transforman en un cordón al que otros pueden aferrarse para dominarnos. Quien proclama con énfasis su cariño muestra un punto débil que el oponente aprovechará sin titubeos. Exhibir condescendencia en exceso despierta pruebas de resistencia, reflejar temor de forma patente facilita una derrota express. Por este motivo, Maquiavelo centró sus esfuerzos primero en gobernarse a sí mismo antes de diseñar maniobras políticas. Cualquier táctica pierde eficacia cuando el adversario puede capturar las emociones de quien la aplica. En diversas situaciones, la confianza desmedida desembocó en desengaños dolorosos, y la simpatía o la antipatía expuesta sin cautela se convirtieron en armas utilizadas por otros. Comprender este principio resultó crucial para convertir la sensibilidad en un recurso de poder. No se trata de promover el cinismo, sino de recordar que el entorno, tal como en la época de Maquiavelo, está repleto de quienes buscan aprovechar cualquier grieta. He visto cómo un arranque emocional pasajero de un colega daba pie a semanas de maniobras encubiertas en su contra, solo por mostrar las cartas. ¿Acaso el auténtico poder reside en esa templanza imperturbable que aconsejaba el florentino? ¿Cómo diferenciar, entonces, entre un autocontrol sano y la asfixiante supresión de los propios sentimientos? Desde la infancia se asocia la franqueza con la honestidad, las pasiones intensas con la verdad y la vulnerabilidad con la fortaleza interior. Sin embargo, cada vez que cedemos al impulso, surgen oportunistas dispuestos a explotarlo. Si reaccionas con indulgencia, acabas sobrecargado de responsabilidades; si estallas con vehemencia, quedas señalado como inestable; si ansías un cierre definitivo, el otro se aprovecha de tu impaciencia. Al confiar un secreto íntimo, corre el riesgo de volverse en tu contra justo en el momento más desfavorable. Esa es la cuenta de la impulsividad: tus emociones no te liberan, sino que entregan a otros la llave de tu propia jaula. Maquiavelo no vivió en una era de psicoterapias ni de confesiones constantes. Su mundo, sembrado de traiciones, sobornos y el hedor de la sangre, mostraba amistades que cambiaban de bando y príncipes que caían por depositar su fe en una sonrisa engañosa. Allí, cualquier fisura sentimental resultaba muy costosa. Ojalá el pánico al fracaso no pase inadvertido, pues siempre surgen quienes se aprovechan de él para forjar condiciones más favorables. He presenciado cómo, en encuentros decisivos, cualquier indicio de impaciencia de un participante se percibe de inmediato y se utiliza para ejercer presión. No es fruto de mala intención, sino de un cálculo frío que con frecuencia domina la escena. El florentino sostenía que dos impulsos fundamentales mueven a las personas: el afecto y la aprensión. Para inspirar respeto y asegurarse consideración, conviene aparentar una serenidad casi imperturbable. Si resultas predecible, tu enojo se activa con facilidad, tu reserva se interpreta en tu contra y tu cariño puede volverse tu propia arma en manos ajenas. La reactividad constituye tu adversario: respondes sin pensar, hablas sin medir y actúas sin atender al contexto. La dependencia se convierte en otro carcelero: al necesitar la validación de los demás, cedes el control sobre tu autopercepción y quedas expuesto a desarmes sencillos, pues basta un simple reproche para desestabilizarte. A lo largo de la historia, quienes detentaron mayor influencia compartieron un rasgo impresionante: su ecuanimidad. No se conmovían con calumnias ni se enredaban en adulaciones, permanecían distante de las opiniones ajenas. No eran insensibles ni traicioneros, sino plenamente autosuficientes.
De ese modo, lograban mantener firme su posición frente a presiones externas. Cuando dominas tus reacciones, dejas de actuar por impulso y comienzas a trazar movimientos con auténtica visión estratégica. Sé esa persona a la que los demás observan sin poder descifrar. Hablas menos, escuchas más y adviertes cada movimiento sin reaccionar. Este nivel de dominio asusta en un entorno emocionalmente volátil. Evoca a cualquier negociador consagrado, líder político o ejecutivo de alto nivel. Sus expresiones son inescrutables, sus palabras, precisas, y sus respuestas ante provocaciones, comedidas. No carecen de sensibilidad, sino que saben que el exceso de emoción abre fisuras en su coraza. En lo personal, en situaciones de alta tensión aplico una regla sencilla: respiro a fondo, me detengo a meditar y, solo entonces, formulo una réplica mesurada. Esto me ha protegido de decisiones apresuradas. Pero, ¿no convierte esta táctica a quien la ejerce en un bloque gélido, ajeno a la vida auténtica? ¿Dónde reside la delgada línea entre la prudencia sabia y la anulación afectiva? Tal como enseñaba Maquiavelo, existe una diferencia radical entre reprimir y gobernar los sentimientos. Reprimir es huir cobardemente de lo que uno siente, gobernarlos equivale a un acto de precisión quirúrgica. No es simular insensibilidad, sino elegir con exactitud cuándo, cómo y por qué mostrar lo que llevamos dentro. Si el instante no es adecuado, percibes la emoción, pero la guardas. Esa capacidad distingue a quienes luchan de quienes sucumben. Maquiavelo no aspiraba a la frialdad, anhelaba la invulnerabilidad. Por ello, ejercitó ese atributo en sus pensamientos, en su porte y en su silencio. Cuando logras que ninguna provocación altere tu centro, dejas de ser un receptor pasivo de estímulos para convertirte en fuerza soberana. Quizá esta sea la herencia más valiosa que nos dejó. Existe el temor, pero no permite que la inquietud lo inmovilice, convierte esa tensión en impulso. En la vida sentimos una gran variedad de emociones y corresponde a cada uno decidir cómo gestionarlas. Es parecido a aprender a conducir. Al principio cada sentimiento provoca sacudidas del volante o frenazos bruscos, pero con el tiempo se adquiere la destreza de guiar ese potente vehículo con suavidad. ¿De qué manera se alcanza una frialdad estratégica sin renunciar al sentido humano? ¿Y cómo iniciarse en esa disciplina interior para no sucumbir al peso de las emociones reprimidas? Nicolás Maquiavelo no nació con ánimo distante ni corazón helado, lo moldearon el ultraje y la traición, el uso inescrupuloso que hicieron de él, el destierro, las burlas y la exclusión de la arena política por parte de quienes antes celebraban su presencia. Su temple surgió de la filosofía severa y de la necesidad de sobrevivir en un entorno despiadado. No se vuelva insensible leyendo volúmenes eruditos, se forja así cuando los sentimientos lo lastiman una y otra vez. Maquiavelo ejerció con lealtad su labor en la República Florentina, escaló posiciones, entabló negociaciones complejas con monarcas, pontífices y déspotas y creyó de veras en quienes juzgó dignos de su entrega. Sin embargo, lo expulsaron, lo encarcelaron y lo sometieron a tormentos. De la noche a la mañana, su trayectoria quedó borrada. No fue un fracaso profesional lo que lo hundió, sino el cambio de intereses que dejó obsoleta su fidelidad. De esa amarga experiencia aprendió que el aprecio dura únicamente mientras resultas útil. La lección más dura fue descubrir que las emociones pueden convertirte en devoto de quienes, en el instante en que les convenga, te ofrecerán a otros sin escrúpulos. Por eso él optó por asumir que, si le tocaba padecer, no sería por un amor irracional ni por una fe ingenua, sino por una táctica deliberada. Ese pasaje de su vida siempre me estremeció. Imaginen a alguien que dedica su existencia al servicio solo para perderlo todo de golpe, la mayoría colapsaría. Sin embargo, él convirtió ese sufrimiento en sabiduría. La lección no consiste en desconfiar de todo el mundo, sino en valorar el peso de la confianza y comprender la naturaleza de la lealtad. Su fortaleza interior le permitió analizar la experiencia y extraer enseñanzas que luego cimentaron sus obras imperecederas. Quizá parezca un enfoque excesivamente pragmático de las relaciones humanas, pero es posible, siguiendo a Maquiavelo, forjar lazos consistentes que vayan más allá del simple interés. Según él, ninguna traición surge de la nada,
siempre nace de un pensamiento alimentado por la confianza, esa misma que brota de las pasiones. No obstante, Maquiavelo descubrió algo más frío y esencial: la fidelidad se mantiene mientras resulte ventajosa, y cuando su precio se eleva demasiado, se abandona sin remordimientos. Las emociones no evitan la traición, la ocultan, impidiendo percibir sus señales. Por eso él rechazó seguir ciego ante la realidad. Su punto de inflexión no fue un arrebato de ira, sino una claridad implacable. Escribió su texto fundamental no movido por el rencor, sino por la lucidez de quien describe con precisión el verdadero engranaje del poder y la fragilidad de espíritu que impide reconocerlo. Aunque presumas de sensibilidad emocional, el auténtico ingenio estratégico, según Maquiavelo, trasciende la mera intuición. Consiste en experimentar con intensidad y, pese a ello, actuar con serenidad imperturbible. Según su planteamiento, no se trata de convertirse en un autómata sin sentimientos, sino de fusionar la percepción profunda con un razonamiento lúcido. Es como adoptar el papel de poeta y analista al mismo tiempo, captar toda la paleta de vivencias humanas, desentrañar deseos, temores y motivaciones ajenas, y, a la vez, basar las decisiones en criterios racionales y proyecciones duraderas. Si te interesa el pensamiento estratégico, las claves del poder y la mente humana como campo de batalla, suscríbete ahora y activa la campanita. Porque lo que vas a aprender acá, no se olvida. Este enfoque resulta sumamente exigente, pero es precisamente esa unión de sensibilidad y cálculo lo que distingue a los individuos verdaderamente sabios y vigorosos. En la actualidad, aprender a coordinar intuición y reflexión interna es fundamental, sin necesidad de involucrarse en tramas políticas o cortesanas. La auténtica metamorfosis no nace de frases inspiradoras, sino de los aprendizajes que deja el sufrimiento acumulado. Las heridas generadas por engaños y abandonos aportan información crucial y actúan como un campo riguroso de entrenamiento emocional. Cada desengaño revela quién abusó de la confianza, quién tejió redes de mentira o se desvaneció cuando dejó de hallar provecho. La vergüenza, la ira y la confusión no son simples cicatrices, representan herramientas para forjar una fortaleza interior inquebrantable. Las aspiraciones no expresadas y las exigencias desproporcionadas se convierten en rehenes emocionales en manos ajenas. Maquiavelo, experto en desentrañar la naturaleza humana, no ahogó su dolor, lo diseccionó, lo examinó con meticulosidad hasta entender su funcionamiento. Con fría precisión, analizó el comportamiento de los demás como un naturalista que estudia una especie rara. Reconfiguró sus impulsos y respuestas automáticas, transformando el corazón hecho trizas no en un pozo de rencor sin fin, sino en un sistema de detección, un radar interno de mentiras. Ahora, cuando alguien sonríe con excesiva prontitud, prodiga halagos sin medida o asiente de inmediato, en lugar de generar cercanía surge una alerta glacial. Al extraer enseñanzas del sufrimiento, se evitan caer repetidamente en las mismas trampas insidiosas. Resulta curioso que muchas veces deseemos huir del malestar, silenciarlo u olvidarlo, en lugar de detenernos a reflexionar sobre la lección que encierra, qué patrón de conducta nos llevó hasta ahí. Recuerdo que hace tiempo confié en quien hablaba con voz melosa pero albergaba intenciones amargas. La pérdida fue dolorosa, pero más intensa fue la herida causada por mi propia ingenuidad. Solo cuando dejé de compadecerme y empecé a reconocer las señales de alerta que había ignorado, comprendí la exactitud de Maquiavelo, mi esperanza en lo mejor me había cegado. Desde entonces, cualquier gesto de cortesía desmedida o un asentimiento precipitado despiertan en mi cautela, no ternura. No se trata de cinismo, sino de una enseñanza aprendida a un alto precio. Hoy, ese bagaje doloroso es una coraza impenetrable en lugar de un manantial incesante de sufrimiento. ¿Cómo dar los primeros pasos para reprogramar nuestros instintos sin sucumbir al peso de lo vivido? Eludir el mundo bajo una cáscara estéril no genera protección contra la manipulación emocional, la verdadera inmunidad surge del enfrentamiento consciente. Maquiavelo no se confinó para escapar de los peligros de su época, al contrario, permaneció cerca del poder y de sus inseparables compañeros, la corrupción, las intrigas y el engaño.
Pero en lugar de absorber aquel ambiente tóxico como una esponja, lo analizó con precisión quirúrgica, adoptando la mirada desapasionada de un investigador. Así, entrenó su mente para no reaccionar por impulso, sino para observar con ecuanimidad, para no quebrarse ante la presión, sino para registrar cada matiz con minuciosidad en su memoria, manteniéndose inmutable como una roca mientras quienes le rodeaban desbordaban sus emociones. Con el tiempo, las emociones dejaron de decidir por él, no desaparecieron, sino que se transformaron en señales, en un nivel añadido de información, y dejaron de ejercer de timón sobre sus actos. Este método no implica apatía ni indiferencia, sino auténtica soberanía emocional, la capacidad de sentir toda la gama de sensaciones sin quedar sometido a ellas. Aunque este camino exige valor, pues resultaría más sencillo cerrar los ojos ante verdades incómodas o eludir a quienes provocan malestar, Maquiavelo nos invita a enfrentar esa incomodidad no con pasiones, sino con atención consciente. Recuerdo unas negociaciones especialmente tensas, en las que la parte contraria buscó deliberadamente desestabilizarnos con ataques personales y provocaciones. Cuando mis colegas elevaron la voz y se dejaron llevar por el fervor, yo me apoyé en las enseñanzas del florentino. Me obligué a tomar distancia y a escudriñar su estrategia como si fuera una partida de ajedrez. Así identifiqué grietas en su táctica y la inseguridad que ocultaban tras su agresividad. Cuando me tocó hablar, mantuve la calma y me ceñí a lo esencial, lo cual los dejó perplejos. No obtuvimos todo lo que esperábamos, pero tampoco salimos derrotados, pues no sucumbimos al chantaje emocional. ¿Es posible contemplar la tormenta desde su epicentro sin dejarse arrastrar? ¿Qué marca el inicio de ese dominio interno tan preciado? En lugar de rehuir las pasiones para hallar sosiego de ermitaño, aquel pensador las afrontó con un fin distinto: adquirir poder genuino sobre circunstancias y personas. Al controlar los impulsos propios, se acaba influyendo en quienes siguen prisioneros de sus reacciones, pues buscan aprobación y temen no ser comprendidos. Bajo presión, se exponen con demasiadas palabras o interrumpen, atemorizados, incluso confiesan sus inseguridades. Aquel método enseña a no actuar por impulsos y, gracias a esa serenidad lograda, se convierte uno en punto de referencia para el entorno. En la dinámica colectiva suele notarse que quien se adelanta al hablar pretende destacar, y quien interrumpe deja al descubierto el temor a pasar inadvertido, quien explica de forma enmarañada carece de convicción, y quien necesita con urgencia ser oído ya afronta una situación de fragilidad. Observa a quien aguarda en silencio, no se inmuta ante provocaciones menores, no se apresura a intervenir ni recurre a explicaciones prolijas. Cuando finalmente se decide a hablar, todo queda en silencio, no por el estruendo de su voz, sino por el peso de cada palabra y la solidez de su presencia. Esa calma firme evoca el liderazgo maquiavélico, una fuerza sosegada que impone respeto. Recuerda aquellas situaciones en que un debate acalorado pierde intensidad ante la compostura de un participante. Su impasibilidad, casi hipnótica, enfría los ánimos, disipa la tensión y conduce la conversación hacia un intercambio más productivo. Al modular el tono, hacer pausas deliberadas y lentificar el ritmo al hablar, se genera un efecto tranquilizador. Lejos de manipular, esto consiste en gestionar el propio estado interno y la atmósfera colectiva. A menudo, quien domina sus reacciones termina ofreciendo un reflejo emocional para los demás, su imperturbabilidad les lleva a cuestionar su propio tono o la urgencia de cerrar la discusión, quedando desconcertados ante esa serenidad distante. Así, sin alzar la voz, el dominio de la situación recae en quien permanece impasible. Y esto recién empieza. Haz clic en el siguiente video para seguir descubriendo los secretos de Maquiavelo, las mentes brillantes del pasado y las armas mentales del presente. Suscríbete, activa las notificaciones y recordá: el conocimiento es poder, solo si sabes usarlo. Nos vemos en el próximo episodio de Maquiavelo. La amabilidad y la lealtad pueden convertirse en los errores más implacables. No te valoran por tu auténtica personalidad, sino por lo que obtienen de ti. Mientras no lo adviertas, te convierten en un recurso inagotable. Maquiavelo, con su aguda percepción de la conducta humana,
advirtió que si no eres tú quien aprovecha a los demás, serán ellos quienes te utilicen, a menudo sin que te des cuenta hasta que ya es tarde. Bienvenidos a Maquiavelo. Acá vas a descubrir cómo funciona el poder real, desde la psicología de la influencia hasta las estrategias que han movido imperios y manipulado masas. Todo lo que nadie te enseña. Sobre liderazgo, ambición, control emocional y guerra mental, está acá. Prepárate para ver el mundo como realmente es, un juego de inteligencia y no de buenas intenciones. Tus gestos de apoyo en la soledad, tu consuelo ante la incomodidad, tus elogios para reforzar un ego necesitado, tu tiempo dedicado, tus energías y tus bienes rara vez retornan a la par de lo que entregas. Muchos apenas corresponderán, aunque sonrían y te halaguen con vehemencia. Ese espejo maquiavélico revela que, bajo la apariencia de cortesía, suele ocultarse el interés propio y que la búsqueda de beneficios personales prevalece sobre la cooperación desinteresada. Esas interacciones solían ser solo un preámbulo a una exigencia, o la prueba de que la amistad desinteresada caducaba en el instante en que se agotaban mis recursos, ya fuera mi tiempo, mi atención o mi apoyo. No se trata de un ejercicio de cinismo, sino de la claridad con que Maquiavelo examinó la mecánica de las relaciones humanas, no el exterior, sino lo que ocurre tras bambalinas. ¿Cómo percibir esa trama oculta antes de quedar atrapado? ¿Y si sus ideas no fueran una teoría ajena a nuestra rutina, sino la descripción precisa de lo que vivimos a diario? No confundamos su postura con misantropía, él entendía en profundidad las motivaciones que nos impulsan. Su llamado no era colorear la existencia de tinieblas, sino renunciar a la ilusión de un mundo infaliblemente justo donde siempre prevalece el bien. Una vez reveladas las normas reales del juego, podremos actuar con plena conciencia, antes de ser desplazados sin darnos cuenta. Quienes explican demasiado sus razones para ganar aprobación, perdonan con ligereza y ceden su espacio, ofrecen ayuda incondicional y permanecen en ámbitos que no valoran su presencia, terminan convertidos en víctimas. Los exprimen sin piedad, los descartan cuando ya no sirven o buscan un recurso más ventajoso. ¿Por qué ocurre esto? Porque asumen que los demás piensan como ellos: si soy fiel, me corresponderán; si ayudo de corazón, me devolverán el favor; si me mantengo cerca en los momentos difíciles, me lo reconocerán. La verdad impopular desvelada por Maquiavelo es otra: la gente refleja aquello que le resulta útil en cada momento, y si aprovecha de ti es porque le conviene. Los sucesos se repiten hasta que uno impone un límite rotundo. De ello hablaba Maquiavelo con implacable precisión: nuestra esencia humana no cambia y su principal motor es el interés propio. Lo viví al ofrecer mi ayuda una y otra vez, esperando al menos un gesto de gratitud y recibiendo solo más demandas. Era como intentar llenar un barril sin fondo. El pensador florentino no sugiere albergar rencor, sino valorar con realismo el equilibrio entre lo que se entrega y lo que se obtiene. ¿Significa esto que debemos adoptar la frialdad de esos personajes, o existe la posibilidad de mantener la calidez sin convertirnos en víctimas constantes? Maquiavelo comprendió algo fundamental que lo distingue de quienes lo siguieron: la fortaleza no brota del derroche indiscriminado. Surge al decidir con criterio a quién, cuándo y en qué grado ceder nuestros recursos. Conviene tratar el tiempo, la atención y la energía como una moneda preciosa. Los demás ya aplican este principio, aunque no lo adviertas, pues la ilusión de la generosidad universal engaña. La realidad es que, en cuanto alguien detecta lo sencillo que resulta obtener tu lealtad incondicional, tu indulgencia sin cambiar su conducta y tu energía sin coste alguno, lo aprovechará. No por maldad, sino porque la comodidad, la facilidad y el acceso inmediato resultan irresistibles. Y tú serás su opción predilecta, salvo que empieces a administrar con criterio lo que ofreces. Actuar según los mismos principios que emplean otros puede resultar provocador. Sin embargo, Maquiavelo no alude a la manipulación maliciosa, sino a una interacción calculada. Invita a apreciar lo que ofrecemos y a evitar derrocharlo sin mesura. Recuerdo etapas en las que mi tiempo y mis consejos se consideraban eternos. Cuando empecé a regular mi disponibilidad, cambió la actitud ajena, valoraron aquello que dejó de ser inagotable. La enseñanza consiste en gobernar la propia vida con inteligencia, no en fungir como donante pasivo.
¿De qué modo adquirir este control sin caer en el recelo permanente? Nos enseñaron que aprovecharse de los demás es reprochable, pero nadie advirtió que todos lo hacen en mayor o menor medida, consciente o inadvertidamente, buscando beneficio propio o compartido. Si cedemos ilimitadamente, acabamos exhaustos y, tarde o temprano, sustituibles por alguien más accesible. En cambio, al definir con claridad lo que los demás esperan de nosotros, al establecer cómo y cuándo acceder a ello, y al interrumpir la relación cuando cesa la reciprocidad, dejamos de ser objeto de uso y pasamos a actuar con propósito. Así, preservamos nuestra integridad y recursos, tal como aconsejaría Maquiavelo. Si Maquiavelo viviera hoy, quizá advertiría: no te conviertas en un idealista ingenuo donde predominan los inversionistas pragmáticos. A menudo veo cómo personas repletas de talento malgastan su fuerza en quienes no valoran su esfuerzo, para después preguntarse por qué su vida no prospera. Maquiavelo sugería tomar el timón, erigirse en patrón de la propia nave y no quedar a la deriva en el mar de intereses ajenos. ¿Y qué ocurre si ya estás atrapado en ese tipo de vínculo? ¿Cómo diferenciar a quienes realmente requieren apoyo de quienes se nutren de tu generosidad? No descubres de golpe que te están aprovechando, es un proceso gradual, casi imperceptible, salpicado de sonrisas amables, gracias de compromiso y explicaciones convincentes. Cuando te percatas del desgaste interior, ya has pagado un precio muy elevado. Por eso Maquiavelo no aceptaba la traición con pasividad. Aprendió a reconocer en etapas tempranas las señales más leves de la tormenta que se avecina. En un entorno muy parecido al nuestro, solo aquellos con un instinto fino evitan ser utilizados, detectan cuando comienza el juego oculto. Puede que no los hayas visto durante un buen rato, pero en el instante en que buscan un consejo prudente, un sostén emocional o simplemente un ventanal para vaciar sus frustraciones, aparecen de inmediato. No se interesan por tus logros ni por tus preocupaciones, jamás preguntan cómo te encuentras. Para ellos no eres persona ni confidente, eres un recurso confiable, siempre dispuesto. ¿Y cuándo dejas de servir? Cuando tu aporte se agota o decides dejar de ceder, esa persona se desvanece de tu entorno sin advertencia. Maquiavelo evoca la figura de un cortesano capaz de percibir los menores matices en el ánimo del príncipe, no es paranoia, sino una cautela esencial. Con frecuencia ignoramos esas señales, atribuyéndolas al azar o a un mal día ajeno, y luego nos arrepentimos al enfrentar resultados adversos. El autor sostiene que la intuición cobra fuerza al apoyarse en una observación constante. La detección de indicios apenas perceptibles ayuda a esquivar manipulaciones. De igual modo, un rechazo asertivo no resquebraja los vínculos, en realidad, afianza la autonomía individual. Existen personas que reclaman tu atención permanente, exigen respuestas inmediatas y consumen tu tiempo como si fuese un servicio sin coste. Al marcar distancias y preservar tu energía, ellas no cuestionan su propio papel, en cambio, se sienten ofendidas y te tachan de egoísta. La razón es sencilla, nunca forjaron una relación auténtica contigo, sino con las ventajas que les brindabas. Al cortar ese flujo, pareces haber incumplido un pacto tácito. Maquiavelo denominaría esa conexión parasitaria, erigida sobre un interés unilateral antes que en la lealtad recíproca. Si te interesa el pensamiento estratégico, las claves del poder y la mente humana como campo de batalla, suscríbete ahora y activa la campanita. Porque lo que vas a aprender acá, no se olvida. Al asumir que el mundo te debe favores, planteas que reclamas un tiempo para ti y te opones a sus exigencias. Dejas de esforzarte en exceso para complacerlos y renuncias a sacrificar tus propias metas. Entonces surge el reproche: te has vuelto tan frío y distante, pensé que te importaba. No es un comentario constructivo, sino chantaje emocional disfrazado. En el momento en que dejas de ser tan útil o tan cómodo, buscan que sientas culpa por proteger tu espacio. Existe un principio sencillo avalado por la experiencia: quienes solo demandan tu atención temen tus límites, mientras las personas verdaderamente maduras los respetan. Así, las fronteras personales dejan de ser muros rígidos y se convierten en señales que indican cómo los demás deben tratarte.
Recuerdo lo duro que fue negar una petición cuando todavía ansiaba aprobación. Al lograrlo, en lugar de remordimiento, sentí alivio y dignidad. Ocasionalmente, un familiar cercano o un amigo de siempre aprovecha tu disposición como refugio constante. Cuando tropiezan, prestas tu hombro, si se quejan de la vida, los escuchas y ofreces consejos. Pero, pese a tu apoyo incondicional, repiten los mismos errores y agotan tu energía con lamentos interminables, porque en verdad no buscan un intercambio equilibrado. Hay quienes no buscan transformarse sino que otros los sostengan. Mientras ellos navegan con comodidad, se aferran a que alguien resuelva sus inconvenientes. Jamás se verán en la necesidad de erguirse por sí mismos o asumir su autonomía. Las expresiones de admiración surgen únicamente tras tus renuncias, tu tiempo más preciado, tus proyectos meditados, tus fronteras personales e incluso tu paz interior. Entonces reciben aplausos, pero no por tu esencia, sino por tu inclinación a ofrecerlo todo para su bienestar. Esto no es afecto genuino, es un culto a la conveniencia. Así se imponen los oportunistas sobre las personas empáticas con una correa corta. Al comprender esta realidad, cualquier demora prolonga la desilusión y el desgaste. Colaborar con quien rehúye su propio empoderamiento extiende tanto su desventura como tu agobio. Canalizar energías hacia relaciones basadas en el dar y recibir resulta más saludable. Alejarse de quienes únicamente buscan su propio confort no anula la empatía, sino que preserva el respeto mutuo. En ese oscuro territorio de las relaciones humanas, no es necesario convertirse en un manipulador despiadado, en ese monstruo que tanto detestas. Tampoco tienes que vestirte de crueldad o cinismo. Basta con ejecutar una maniobra decisiva, dejar atrás el papel de víctima explotada de modo sistemático y adoptar una actitud estratégica y consciente, siempre orientada a preservar tu integridad y tu desarrollo personal. Es posible que durante mucho tiempo hayas permanecido a la defensiva, protegiendo tu sensibilidad y aferrándote a los restos de tu tranquilidad con la ilusión de que los demás reconozcan tu generosidad. Sin embargo, Nicolás Maquiavelo, experto en intrigas y en la naturaleza humana, nunca se limitó a esperar pasivamente, supo influir en las personas y las circunstancias en beneficio propio, sin que se le señalara como malévolo o traicionero. Ese cambio de perspectiva, pasar de ser un recurso siempre disponible a convertirte en el arquitecto de tu propio camino, implica dejar de ser un objetivo de las tácticas ajenas y empezar a dirigir tu propia historia. Mi experiencia confirma que al definir con claridad tus propósitos y establecer límites firmes recuperas energía, confianza y, sobre todo, el respeto hacia ti mismo. ¿Realmente sostenía Maquiavelo que era lícito aprovecharse de los demás, o tal vez en sus palabras subyacía un mecanismo de defensa más profundo? Hay que reconocer, aunque resulte incómodo, que muchos de los vínculos que establecemos no descansan en la pura generosidad ni en el intercambio equilibrado. Más bien se trata de pactos disimulados, donde cada parte persigue objetivos, a veces casi imperceptibles. Tú ofreces tu tiempo y recibes a cambio un fugaz respiro de tus problemas. Brindas lealtad y obtienes la ilusión de comodidad. Proporcionas un refugio emocional y ellos responden con vacilaciones y caprichos. Cuanto más armonioso parezca este trato, más sencillo es ignorar el desequilibrio subyacente que, con el tiempo, resulta dañino. Un observador perspicaz plantearía dos cuestiones esenciales sobre cualquier relación: ¿qué espera realmente la otra persona y qué gano yo? Si la valoración revela que el balance favorece demasiado al otro, lo más sensato es distanciarse sin excesos ni reproches. Mantenerse voluntariamente en un intercambio desigual no es un acto heroico, sino una senda que conduce al desgaste. Muchos insisten en ceder porque piensan que es lo correcto, porque arrastran antiguos sentimientos de deuda o porque no conciben otra forma de actuar. Al principio, esta actitud puede parecer noble, incluso admirable, hasta que el cansancio acaba imponiéndose. Maquiavelo no confiaba en el altruismo puro, aceptaba solo una generosidad planificada y estratégica. Se preguntaba, ¿qué enriquece esta acción en la vida? ¿Qué valor aporta? ¿Qué implicaciones materiales y emocionales conlleva? ¿Fomentará el progreso ajeno o provocará dependencia indefinida? Cuando algo no se ajustaba a sus metas a largo plazo, simplemente lo descartaba. Lejos de reflejar insensibilidad,
su postura evidenciaba la claridad con que comprendía las leyes de la existencia. Al convertir los recursos en un verdadero activo estratégico, el remordimiento queda de lado y solo se reconocen los resultados de las decisiones. Esta concepción no es un gesto cínico, sino una forma elevada de pragmatismo dirigida a la autoconservación y al crecimiento. Durante años me guié por la idea de actuar sin esperar nada a cambio y dejarlo todo en el aire, hasta comprobar que mis buenos gestos habían devenido en un pantano que absorbía mi energía y mis aspiraciones. Valorar lo entregado y lo recibido facilitó el establecimiento de vínculos más equilibrados y auténticos, sin exigir retribuciones por cada favor ni desconfiar de la bondad humana. Surgió así un intercambio genuino en lugar de un desequilibrio perjudicial. La existencia de cordones intelectuales y emocionales alrededor del tiempo y la energía actúa, en última instancia, como un mecanismo eficaz de protección. Y esto recién empieza. Haz clic en el siguiente video para seguir descubriendo los secretos de Maquiavelo, las mentes brillantes del pasado y las armas mentales del presente. Suscríbete, activa las notificaciones y recordá. El conocimiento es poder, solo si sabes usarlo. Nos vemos en el próximo episodio de Maquiavelo. A veces esbozan una sonrisa mientras, en su fuero interno, miden el tiempo que falta para tu tropiezo. Te estrechan la mano, escuchan tus secretos y asienten con compasión, pero aguardan el instante en que cedas. No se trata necesariamente de malicia, sino de un rasgo humano, en un entorno donde aparentar fortaleza vale más que la honestidad. La traición viste ropajes de camaradería. Al mostrar tu herida, envías la señal de que estás a merced de un remate. Bienvenidos a Maquiavelo. Acá vas a descubrir cómo funciona el poder real, desde la psicología de la influencia hasta las estrategias que han movido imperios y manipulado masas. Todo lo que nadie te enseña. Sobre liderazgo, ambición, control emocional y guerra mental, está acá. Prepárate para ver el mundo como realmente es, un juego de inteligencia y no de buenas intenciones. Maquiavelo comprendió que no prevalece quien posee más poder, sino quien convence al mundo de su invulnerabilidad. Puedes sentirte quebrado y respirar con dificultad, pero mientras ocultes tu flaqueza, seguirás siendo inalcanzable. Todo cambia cuando permites que vean tu armadura resquebrajarse, pues los ataques surgen no de la verdadera debilidad, sino de su apariencia. Persiguen la imagen, no la realidad. La fragilidad a la vista es una invitación, la ilusión de impotencia, un reclamo para los depredadores. Si aspiras a conservar tu integridad en un mundo que golpea sin aviso, recuerda, no dejes que tu sangre sea vista por quienes esperan soltarse de la cadena. Aunque mueras en tu interior y tu universo se desplome, debes erigir un bastión. No para complacer al entorno, sino porque éste no perdona a los vencidos, ignora tu dolor y solo observa tu semblante. Basta un titubeo en la mirada para convertirte en blanco. Aquí comienza la auténtica metamorfosis, entender que cada gesto, cada mirada y cada vocablo configura la leyenda que eriges. Para no ser presa, forja tu propio mito. Existen quienes mantienen vivo el mito de la invulnerabilidad, pero para sostenerlo no basta con aparentar entereza, hace falta encarnar un aura capaz de infundir temor. Hay que desterrar el sufrimiento público, el llanto, las quejas o los desbordes emocionales, tanto en el trato personal como en las redes sociales. Cada muestra de sufrimiento no es solo un pedido de auxilio, sino una señal para quienes se nutren de la debilidad ajena. El mundo no responde a la fragilidad con compasión, sino con reflejos instintivos, como si percibiera el rastro de sangre en el agua. Si permites que se filtren tus grietas interiores, te despedazarán desde fuera. Un pensador del pasado no celebraba al héroe que vocifera su valentía, sino al que padece en silencio. Externamente ceniza y en el fondo acero, así puedes fragmentarte en secreto y, sin embargo, alzarte ante los demás como un monumento inquebrantable. La auténtica fortaleza reside en lo que otros alcanzan a atisbar de ti, no en el dolor que ocultas. Mientras no exhibas tus fisuras y sostengas tu resistencia visible, dejarás de ser un ser frágil para transformarte en un símbolo inaccesible. Cada vez que contienes la tormenta interna, expandes tu influencia, te conviertes en alguien con quien pocos se atreven a medirse.
La fuerza no radica en carecer de heridas, sino en no mostrarlas hasta que sea conveniente hacerlo. El mundo solo participa en tu historia como un decorado, no se involucra en tu vulnerabilidad, solo evalúa si eres lo bastante sólido para permanecer en escena. En ese silencio de hierro se fragua la táctica definitiva. Una verdadera amenaza no vocifera, simplemente permanece. El silencio confiere peso a cada afirmación, hablar menos equivale a revelar menos. Cada palabra es como una moneda que entregas a quienes podrían usarla en tu contra. En un entorno donde prevalece la urgencia de exteriorizar emociones, relatar experiencias o buscar explicaciones, quien opta por guardar silencio se torna un enigma, y lo desconocido inspira temor. No tememos a quienes comprendemos, sino a quienes no logramos descifrar, no rehuimos la acción, sino la amenaza potencial que no podemos prever. Aquí surge la auténtica influencia. El mutismo se convierte en un arma sigilosa que no despierta compasión, sino tensión. No contiene súplicas de ayuda, sino un poder capaz de doblegar voluntades. Cuanto más prolongas tu reserva, más intensa se vuelve tu presencia interna. Maquiavelo advertía que quien encubre sus intenciones tras un velo impasible se vuelve inexpugnable. Al no responder, al esquivar disputas o aclaraciones, te alzas como una fuerza imperturbable. Provocas inquietud porque nadie sabe cuándo, cómo, o si, golpearás. Paradójicamente, usar menos palabras fortalece tu autoridad. Cada vacío verbal abre espacio a la imaginación ajena y acabas moldeando reacciones extranjeras en lugar de tus propios actos. Creas un clima de presión donde tus adversarios se consumen intentando prever tus próximos pasos. No es cobardía ni desapego, sino la forma suprema de dominio. El silencio es la pausa en la que brota el control. Donde otros hablan, tú te limitas a observar, donde ellos estallan, tú permaneces frío, provocando retroceso. Entre la calma externa y la tormenta interior se alza la prueba más dura, gestionar los propios sentimientos. Son ellos los que te hacen vulnerable, constituyen la trampa en la que caemos sin advertirlo y perdemos el autocontrol. Quienes actúan por impulso resultan predecibles, se ofenden, elevan la voz y se justifican. Las disculpas y el arrepentimiento suelen encadenarse en un ciclo aprovechable por quien pretende manipular. La emoción funciona como una puerta interna, al entreabrirse, deja al descubierto vulnerabilidades que son examinadas meticulosamente. Una vez analizadas, se diseña un escenario en el que se asume que las decisiones provienen del libre albedrío, cuando en realidad obedecen a un plan ajeno. Por eso resulta esencial transformar el cuestionamiento interno, en lugar de preguntarse cómo me siento, conviene indagar qué aporta esa emoción en cada ocasión. Cuando aflora el enojo, lo relevante no es solo manifestarlo, sino comprender la finalidad que oculta. Frente al dolor, no basta con dejarse envolver, mejor interpretar la estrategia que sugiere. En palabras atribuidas a Maquiavelo, el sentimiento es ruido, la estrategia es música. Así, cabe amar sin que el afecto dicte el rumbo y enfrentarse a la desilusión sin ceder a sus impulsos. Una mente gobernada por emociones carece de blindaje y avanza por un terreno minado bajo la falsa certeza de que el entorno mostrará clemencia. Sin embargo, el mundo no perdona, observa cada paso emocional y, al advertir la apertura, convierte a esa persona en un libro legible. La fortaleza debe basarse en el respeto más que en el cariño. El deseo de ser amado genera dependencia, y la dependencia es la brecha por donde se cuela la manipulación. Maquiavelo advirtió que quien erige su poder sobre el afecto entrega su destino al capricho ajeno, pues el cariño cambia, hoy reconforta, mañana es indiferente y, al poco, exige más. En cambio, el respeto se mantiene firme y resulta la verdadera clave del influjo. El vínculo no se sostiene en el afecto, sino en el cálculo. Descansa sobre límites infranqueables. Quienes sienten cariño pueden traicionar al sentirse incómodos. En cambio, quienes admiran perduran aún con la distancia, pues valoran la fortaleza, la constancia y la presencia de quien ejerce ese dominio, temiendo quedar fuera de su órbita. El amor susurra que la cercanía provoca bienestar, mientras el respeto advierte del riesgo de cruzar las fronteras establecidas.
En una realidad donde impera el deseo de agradar, de ser comprendido y aceptado, surge la táctica inversa, erigir una postura firme e independiente de las opiniones ajenas. Aunque no despierte admiración o genere rechazo, la utilidad, el estatus y el aura enigmática actúan como anclas, reteniendo a quienes rodean, incluso al percibir una amenaza. Un pensador florentino señalaba que, al optar entre ser venerado o temido, la segunda condición resulta prioritaria. La verdadera cumbre del dominio implica manejar ambas dimensiones. Al entrar en un entorno, la presencia desconcierta sobre si representa refugio o peligro. Pero induce la certeza de que cualquier intento de manipulación sería imprudente. El respeto se cimenta al proteger no solo los límites personales sino también el grado de proximidad, pues a mayor acceso, emocional o físico, más expuestos quedan los flancos y más evidentes las fisuras. La solidez genuina no radica en el aislamiento, sino en erigirse como un baluarte casi inaccesible, un castillo cuya atmósfera disuade el asedio, consciente el adversario de sus posibles repercusiones. La influencia se percibe como una silueta que insinúa presencia sin desvelar la esencia, y en esa penumbra emergen los mitos. Si te interesa el pensamiento estratégico, las claves del poder y la mente humana como campo de batalla, suscríbete ahora y activa la campanita. Porque lo que vas a aprender acá, no se olvida. La realidad se diluye cuando reapareces demasiado a menudo, hablas sin medida y te revelas con prontitud, así te deprecias. Lo corriente pierde valor, mientras lo escaso despierta admiración. Por eso el poder auténtico nunca se exhibe de forma pública, está envuelto en silencio, distancia y discreción. Ser cortés no equivale a ser transparente, puedes sonreír sin permitir que penetre en tu interior, puedes estar presente sin desvelarte. Controlar el acceso no implica desinterés, sino astucia. Cuanto más selectivo seas respecto a quién y en qué momento ingresa a tu esfera íntima, más prolongarás el mito de tu invulnerabilidad. Respetamos no a quienes permanecen siempre cerca, sino a quienes irrumpen en la rutina, admiramos a aquellos de los que se rumorea, no a los que se comentan con ligereza. La inaccesibilidad no es distanciamiento, es fortaleza revestida de silencio y de una elección rigurosa. Cuando construyes murallas y te conviertes en vigía de tu propio reino, comprendes que el dominio se asienta no en la devoción ciega, sino en el equilibrio de beneficios mutuos. La lealtad resulta un término atractivo que suele ocultar un cálculo estratégico. Las personas te son fieles no por nobles ideales, sino por la utilidad que les ofreces. Hoy resultas imprescindible y te mantienen a su lado. Mañana, si tu valor mengua, su alianza se evapora como sombra al anochecer. Maquiavelo desconfiaba de la fidelidad pura porque conocía el precio de cada gesto en el tablero del poder, por eso edificaba palancas, no emociones. No te aferres al afecto ajeno, no es una moneda, sino un crédito con intereses desmesurados. En su lugar, fortalece tu influencia, haz que otros dependan de ti, pero evita depender de ellos. El verdadero poderoso no es quien cuenta con aliados, sino aquel cuya caída desbarata los planes de todos. Esa es la protección definitiva. Que quienes te rodean comprendan que perderte supone renunciar a su ventaja, a su apoyo y a su oportunidad. Cuando alguien respeta a otra persona únicamente por agrado, se trata de un espejismo, se desvanece en cuanto surge la incomodidad. En cambio, el respeto cimentado en el temor, la dependencia o el interés asegura que uno siga siendo indispensable, incluso para quienes ocultan su rechazo. Ahí reside la auténtica autoridad, en la condición de ser irreemplazable y en el manejo de palancas de poder, no en el afecto ni en la camaradería. Mientras se conserva la iniciativa y se guía el desarrollo de los hechos, la lealtad deviene un efecto de la influencia, no una promesa por cumplir. Quienes alcanzan cotas de poder inalcanzables no dependen de la pasión de sus seguidores, establecen un equilibrio en el que nadie osa prescindir de su amparo. Entendida como consecuencia del dominio y no como base de protección, la lealtad revela la cruda realidad de la supervivencia. Quien espera, se retrasa. Maquiavelo advirtió que las advertencias dan tiempo al rival para reagruparse y que la clemencia favorece la revancha. Así, frente a una amenaza, resulta más eficaz contrarrestarla que prolongar el diálogo, pues toda explicación concede margen de maniobra a quien busca réplica.
El poder auténtico opera con frialdad, precisión y sin excusas. Cuando surgen obstáculos, suele miñarse la influencia del adversario, quebrar su reputación y desmontar sus apoyos hasta dejar solo un eco de silencio. La estrategia no admite vacilaciones, las medias tintas invitan a nuevos choques. Un gesto rotundo puede clausurar la contienda sin oportunidad de respuesta. En el imaginario colectivo, no prevalece el miedo ante la agresión abierta, sino el temor ante el cálculo implacable que prescinde de emociones y augura un final definitivo. En ese escenario, la indulgencia se convierte en un recurso escaso, reservado para quienes la distribuyen con mesura y visión. Si se advierte una fisura en tu ánimo, recordarán que concediste indulgencia. Que quien muestre piedad cargue con el peso de su propio remordimiento y no tu juicio interno. No se edificó esa muralla para abrir las puertas ante el arrepentimiento ajeno, ni se contuvo tu ímpetu para luego disculparte por la fuerza. No existes para consolar, sino para preservar tu integridad. Cuando la acción sustituye a la espera, se trasciende lo meramente humano y surge un suceso. Al ingresar en un espacio, no se entra como un simple visitante, se proyecta una influencia capaz de alterar el ambiente. Las explicaciones resultan innecesarias, tu presencia comunica autoridad. Cada gesto transmite un mensaje cuya intensidad está en tu mano. La realidad no percibe tu esencia, sino la imagen que difundes. Quien maneja esa percepción adquiere el control de cualquier escenario, puede revestirse de penumbra, de silencio o de llamas, siempre manteniendo intacta su invulnerabilidad. Tal como observó Maquiavelo, muchos contemplan la apariencia, pero pocos conocen la verdad interior. La fortaleza consiste en preservar esa proyección. Aunque haya dudas en el interior, el exterior rebosa firmeza. Quien resguarda sus conflictos impone respeto, el paso se siente inexpugnable, el silencio retumba con eco, la palabra cae con peso judicial y el mutismo estalla como un trueno lejano. Se obra desde la claridad de la posición, sin dejarse arrastrar por impulsos pasajeros. El mundo no requiere ver el dolor, demanda advertir la potencia que emanas. Al convertirse en fenómeno, en lugar de en un individuo más, se deja de ser tema de conversación y se encarna una fuerza con la que o se cuenta o se desvanece. Conservar intacta esa proyección es la clave para gobernar cualquier escenario. Descubrir la verdad más delicada en el ámbito del poder equivale a reconocer que la fuerza más intensa es la que permanece oculta. Cuanto menos se te percibe, con menor frecuencia te exhibes y cuanto escaso es el conocimiento sobre ti, mayor crece el misterio, el temor, el respeto y la especulación. El público no se inquieta por quien alza la voz, sino por quien obra tras el velo, no teme al que declara la contienda, sino al que se esfuma y, después, solo deja huellas de su accionar. Maquiavelo advertía que lo evidente resulta débil, lo expuesto se analiza, mientras lo encubierto no se derrota, pues no se sabe dónde nace ni dónde acaba. Por eso quienes se mantienen inaccesibles rehúyen ser descifrados, no ansían halagos, apoyo o aclamaciones, persiguen únicamente un dominio real. Esa influencia genuina no se mide en reacciones superficiales, ni en popularidad, se instala en la mente, despierta pavor, provoca asombro y reverencia sin pronunciar palabra innecesaria. Este poder es irrepetible porque no adopta forma tangible, se percibe como inquietud, como certeza de que desconoces el siguiente movimiento, aunque intuyes que no conviene arriesgarse. Por ello conviene mimetizarse con el entorno, permanecer cerca sin desentonar, incidir sin resaltar. Serás la sombra que recorre un espacio, dejando tras de sí un aire gélido. No dialogas, impones un silencio que siembra dudas. No explicas, permites que imaginen tus intenciones. Y mientras tratan de descifrarlas, tú ya has avanzado. No consientas que nadie posea tu estrategia, conviértete en caos disfrazado de orden, en una quietud que desbarata los planes ajenos. Deja de ser un mero participante, transfórmate en el escenario y las reglas que pasan inadvertidas hasta el momento de la derrota. Al desvanecerte en las tinieblas y liberarte de cualquier esquema ajeno, descubrirás la auténtica naturaleza de quienes te rodean. Los oponentes más temibles no son quienes desafían abiertamente, sino aquellos que se aproximan con pasos silenciosos. Alguien se muestra cordial,
el oyente asiente y aparenta empatía, el interlocutor afirma estoy contigo, aunque, en el fondo, solo aguarda tu descuido. Maquiavelo sabía que los aliados resultan más amenazantes que los adversarios, porque conocen tus puntos vulnerables, donde respiras, donde reposas o donde guardas tus secretos. No derriban muros ajenos, esperan a que abras la puerta por tu propia voluntad. Los imperturbables no depositan fe en la amistad, sino en los pactos. Un compromiso no es un sentimiento, sino un convenio, mientras las metas coincidan, permanecemos unidos, pero al disolverse los intereses, cada uno debe contar con una vía de retirada. En lugar de cultivar vínculos afectivos, edificas una estructura que descansa en tu aptitud para anticipar la traición. Aunque un lazo aparentase ser irrompible, bastaría una chispa de envidia, una mirada cargada de temor o el ansia de poder para quebrarlo. Por ese motivo, no prometes lo que no estás dispuesto a incumplir. No crees en lo eterno, sino en el dominio, en el cálculo y en la disposición ante la certeza de que hasta los más cercanos podrían revertir contra ti lo que saben. No aguardas pasivamente un golpe, te preparas de antemano. Tu espíritu puede irradiar calidez, mientras tu raciocinio permanece gélido, pues si te expones, confías o crees en la lealtad absoluta, quedarás indefenso cuando el mundo ya no te considere relevante. Quienes se mantienen inalcanzables no apuestan por las emociones, sino por las posiciones. No levantan fortalezas edificadas en la confianza, diseñan laberintos de imprevisibilidad en los que cualquier intruso se extravía al ingresar. Al desenmascarar máscaras y desligarte de la fidelidad ajena, alcanzas un estado en el que la venganza deja de ser un sentimiento y se convierte en una estrategia. No actúas movido por el alivio que podría generar el castigo, te mantienes impasible ante el rencor, el dolor o la ira. Intervienes porque una amenaza debe ser desactivada. Maquiavelo comprendió que el golpe más eficaz es aquel que se asesta sin pasión, silencioso y certero, pues sólo así no deja oportunidad para la revancha. Tu venganza no nace de sadismo, sino de una necesidad implacable, no permites que quien intentó destruirte regrese. Cierras puertas no por rencor, sino para protegerte. El dominio propio distingue al estratega de la víctima. Las emociones pertenecen a quienes carecen de rumbo. Los indecisos quedan expuestos, los que dudan pierden tiempo, un lujo que no te puedes permitir. Actúas con precisión, golpeas cuando y como corresponde, después reina el silencio. No explicas tus motivos ni justificas tus actos, porque cada paso es un movimiento estudiado en una partida donde el riesgo supera al sentimiento. La revancha impulsada por la emoción deja huellas, la intervención fría anula pistas, dudas y opciones de recomenzar. No buscas ajustar cuentas, tu meta es consolidar un puesto inamovible. Si alguien te arrastra hacia abajo, lo eliminas sin estridencias ni aviso. Ya no eres un ser impulsivo, te has transformado en un mecanismo que corrige fallos. No eres un prisionero del sentimiento, sino un artífice cuyo poder reside en actuar mientras otros se consumen en disputas, llantos o súplicas. Cuando dominas el arte de la acción imperturbable, desapareces sin aclaraciones y castigas sin dejar vestigios. Tu motivación deja de necesitar aplausos o reconocimiento, ejerces control en la penumbra. Tu papel es dirigir un escenario invisible, cada gesto y cada pausa responden a tu voluntad oculta. Como bien diría un pensador astuto, ¿para qué buscar el protagonismo si puedes manejar la luz que lo ilumina? Deja que otros se embriaguen de aplausos y del deseo de ser vistos, mientras tú trabajas en la sombra, cimentando un legado imbatible. No proclamas tus victorias, simplemente ocurren. Y esto recién empieza. Haz clic en el siguiente video para seguir descubriendo los secretos de Maquiavelo, las mentes brillantes del pasado y las armas mentales del presente. Suscríbete, activa las notificaciones y recordá. El conocimiento es poder, solo si sabes usarlo. Nos vemos en el próximo episodio de Maquiavelo.